Tertulia política, análisis y reflexión del poder. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación y agradecemos la presencia del maestro Cipriano Flores, expresidente del Instituto Estatal Electoral, el entonces Instituto Estatal, del exconsejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Víctor Leonel Juan Martínez, del consejero electoral Uriel Pérez García y del maestro Hugo Aguilar del Servicio de Pueblo Mije. Gracias a todos por su asistencia. Agradezco y antes que nada permítanme hacer un preámbulo del tema que vamos a poner sobre la mesa, que tendría que ser sobre el análisis y perspectivas del proceso electoral 2016 en lo que respecta a sistemas normativos internos. Y para eso tenemos voces autorizadas que nos van a permitir ampliar el panorama de lo que viene. Las elecciones en Oaxaca no han concluido. La punta del iceberg es apenas el inicio cuando empezó el proceso electoral 2016 y las elecciones del 5 de junio. Ahora, los 417 municipios que se renovarán representan para Oaxaca un tema de gobernabilidad y sin duda habría que analizar a detalle cada uno de estos elementos que se vayan dando en el transcurso de estos próximos meses. A esto se le suma la reconfiguración de todos los partidos políticos y de las fuerzas políticas que han arribado ahora al poder. En este momento tendremos para el próximo sexenio un gobierno priista, hoy gobernado por una coalición, una serie de reformas que han impactado también en el tema del Congreso del Estado y que seguramente van a pegar en la gobernabilidad de los próximos ediles. A esto hay que sumarle que de acuerdo a datos del Instituto Estatal Electoral son 30 municipios a la fecha donde no se les permite la participación política de la mujer. Y es allá donde quisiera arrancar esta plática con todos ustedes sobre su punto de vista, qué se espera y hasta dónde alcanzaría con las reformas que se han presentado, con esta nueva dinámica de los poderes, lo que se va a presentar en el próximo proceso electoral. Sobre todo hoy que tenemos la participación o la presencia de una de las personas que toma decisiones al interior del órgano electoral y que seguramente tendrá que ver en estas decisiones de los 417 municipios. Me gustaría empezar con usted, licenciado Aguilar. Por favor, ¿qué es lo que piensa al respecto? Sí, pues buen día a todos y gracias por la invitación. Yo creo que ha colocado muy bien el tema sobre la mesa. Es un asunto de gobernabilidad lo que tenemos enfrente y también un tema fundamental de derechos colectivos que obviamente impactan el tema de gobernabilidad y paz y tranquilidad del Estado y de las comunidades. Creo yo que lo que tendríamos que poner por delante es, primero, como gran relevancia, es que nuestra entidad se gobierna a través de dos regímenes político-electoral, el de partidos políticos, que acaba de pasar el proceso electoral, y el de sistemas normativos internos, antes llamado usos y costumbres. Y aquí creo que uno de los temas medulares, obviamente está la situación en cada comunidad concreta, en cada municipio concreto, pero uno de los temas medulares que creo yo está sobre la mesa es la correlación comunidad con el Estado. Es decir, la relación de los municipios de sistemas normativos con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la relación de los municipios con los tribunales electorales, en este caso el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, y también con la Sala Regional Jalapa y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿A qué me refiero con esta correlación de fuerzas? O esta interrelación comunidad-Estado, a que durante siglos los pueblos habían tenido una autonomía real de decisión, de configuración de su régimen político electoral y de su régimen de gobierno. A partir de que fue reconocido el sistema en nuestro sistema jurídico oaxaqueño en la década de los 90, fortalecido en la década de 2000 y con últimas reformas al CIPEO, el Estado, por la vía del instituto, por la vía de los tribunales, tiene la mano dentro de los municipios. Por una parte, porque está estipulado en el Código Electoral que es el Instituto Estatal Electoral el que revisa los procesos de elección que tienen lugar en los municipios, y se le ha llamado esto
da la validez de la elección. Que aunque la norma dice que el Consejo se reúne con la única finalidad de verificar que se hayan cumplido las normas internas, no habla de una validez, porque ahí ya empezamos a entrar en esta correlación que yo planteaba al inicio. Si nosotros decimos que es el instituto el que valida la elección, quiere decir que lo que hacen los pueblos no tiene validez y que es el Estado el que otorga validez. Cuando el 2 constitucional reconoce plenamente los sistemas normativos, desde mi perspectiva, lo que ocurre en los municipios es un acto soberano, un acto en un marco de autonomía que de suyo ya tiene validez y que el instituto tiene la encomienda de verificar esa validez. Un segundo momento, un segundo plano de interrelación tiene que ver con los tribunales, y aquí es donde yo veo el tema un poco más delicado. En los últimos meses, en el último año, hemos visto un conjunto de resoluciones que prácticamente están imponiendo a la realidad de los municipios un conjunto de temas que vulneran la autonomía y que, digamos, lo coloca en una camisa de fuerza para ir transitando hacia ciertos temas que, sin discutir la validez, la necesidad de ser incluidos en la realidad municipal, creo que el procedimiento y el enfoque que se está teniendo desde los tribunales necesita ser revisado para que no genere conflictividad, para que genere gobernabilidad y sobre todo para que hagamos realidad el principio de pluriculturalidad reconocido en la Constitución. Creo que eso está en juego. Normalmente esto se presenta bajo la figura de derechos individuales versus derechos colectivos, y creo yo que en cierta manera este es un componente, pero no creo que sea lo fundamental. En resumen, yo podría ir planteando sobre la mesa que este proceso electoral que se avecina en municipios indígenas nos debe dar la oportunidad para configurar una nueva relación, por lo que en algunos gobiernos han señalado un nuevo trato Estado-entidades municipales. En este caso oaxaqueño, hablar de entidades municipales necesariamente nos lleva a hablar de la comunidad indígena. Gracias. Maestro Cipriano. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Manuel, por la invitación, a los amigos que están aquí conmigo en la mesa, con nosotros. Aquí hay un problema de fondo que hay que estudiarlo, comprenderlo. El esquema de representación que hay en el mundo occidental, por llamarlo así, ese esquema, así como está el esquema, se lleva a los municipios indígenas. Entonces, el esquema está mal planteado así, porque tú quieres llevar exactamente los valores, los principios, las normas que ya acá, hasta acá, ¿no? En relación, por ejemplo, con la cuestión de las mujeres. Debo decir que en los municipios indígenas no hay representantes, no existe la representación. Existe el nombramiento de una persona responsable que va a llevar a cabo una serie de disposiciones que lo va a determinar la Asamblea. Entonces, ese es el problema fundamental. No hay representación, no hay dominio, por lo tanto, si no hay representación, no hay nadie a quien representar. O sea, la presencia de la mujer en el cabildo no quiere decir una representación. Entonces, no es el mismo esquema que haya un conjunto de mujeres que tienen que ser representados. Entonces, si vemos este esquema así, vemos de cómo funciona la comunidad está realmente en huida de la participación de las mujeres en lugares más estratégicos, menos en el cabildo en ciertos casos, porque el cabildo tampoco es una representación, es diríamos, un nombramiento de personas responsables que además con mucho esfuerzo desempeñan el cargo. Entonces, eso evidentemente, si ubicamos el esquema de que aquí hay una representación, que no hay realmente una elección, sino lo que son nombramientos y designaciones de cargos, y vamos a otro lado, pues evidentemente el esquema ya no funciona. Entonces debemos de ubicarnos desde la relación en la comunidad de cómo se da la cuestión de la dirección, por llamarle así, de la coordinación de esfuerzos de la comunidad, de tal manera que la Asamblea siempre estará presente como órgano deliberativo y de conducción de la Asamblea. Lo importante es ver si la mujer o no participa en la Asamblea, no que participe en el cabildo. Entonces hay que ver en cuántos municipios la mujer participa en la Asamblea o no participa en la Asamblea, o de qué manera infiere en la Asamblea. Entonces
Yo creo que si nosotros seguimos funcionando así como en el esquema de representación y que la mujer tiene que ser representada, pues al rato los viejitos van a querer representados, los jóvenes, etc. No funciona así en la comunidad. La comunidad se determina, se maneja su rumbo a través de un concepto deliberativo, a través de una asociación de la Asamblea General, de tal manera que yo pienso que esta idea falsa de que la mujer necesariamente tiene que ser representada no es cierto. Hay que buscar la forma, hay que encontrar cómo las comunidades resuelven el problema. Y la verdad es que cada comunidad resuelve su problema, ¿eh? Cada comunidad resuelve y la manera en que ha funcionado durante tantos años. Entonces, creo que plantear y buscar de que la autoridad, por ejemplo, judicial o la autoridad administrativa tiene que determinar que tienen que participar en la mujer, creo que están violando el concepto realmente de la comunalidad de los pueblos indígenas. Ok, gracias, maestro. Maestro Coronel. Sí, gracias, buen día a todos, buen día al auditorio también, y agradezco por supuesto la participación en esta interesante mesa, además con colegas que pues, tienen mucho conocimiento sobre la materia. Yo situaría primero el escenario hacia dónde vamos, haciendo un poco una recuperación de lo que ha sucedido ya en los 21 años que tiene el reconocimiento legal de los sistemas normativos. En 1995 es el punto donde tendríamos que tomar la referencia y a partir de ahí también empezar a señalar algunas cuestiones que se han fijado de manera errónea, tal vez desde la mirada externa, pero muchas veces también desde el trabajo institucional. Una, por supuesto, el 95 es la fecha del reconocimiento, pero no es la invención de un nuevo régimen, ¿no? Los sistemas normativos indígenas o los usos y costumbres como se reconocieron en aquel año ya traían una historia atrás de sí. ¿No? Vamos a ampliar sobre el tema, ¿no? Segundo, en estos 21 años ha habido una serie de procesos que están incidiendo, por supuesto, en las comunidades indígenas, en los municipios indígenas, que están atravesando y los han obligado a tener una dinámica de adecuarse a los contextos, a los nuevos contextos estatales, nacionales e incluso internacionales, ¿no? Eso no es nuevo tampoco en Oaxaca ni en las comunidades indígenas. La colonia, por ejemplo, la economía en muchas comunidades indígenas se fijaba de acuerdo al precio del tinte extraído de la rana cochinilla, ¿no? Pues no hay una serie de factores que inciden en las mismas comunidades indígenas. Pues bien, ahora lo que ha sucedido es que como nunca antes en la historia, muchos procesos se los están atravesando a la vez. Ahí está la cuestión de la descentralización de los recursos municipales, que está impactando en algunas instituciones como la prestación del techo, como la gratuidad del cargo, en la relación entre autonomías, quiero decir, agencias municipales y cabeceras municipales. Están procesos de de tránsito de lo rural a lo urbano. Están los procesos como la migración, que también ha estado transformando a las comunidades en distintos ámbitos. Está la judicialización de estos conflictos, la presencia de tribunales electorales, es decir, hay una serie de factores que están ahí presentes y por supuesto las comunidades tienen que estarse adecuando también a nuevos contextos, a nuevas realidades, a nuevas necesidades construidas desde el interior. Esto tiene un momento de catarsis en muchas ocasiones y ese momento de catarsis, ese momento de explosión o de implosión tiene que ver con el proceso de designación de comunidades, por el proceso de elección de sus autoridades locales, de sus gobiernos locales, y es ahí donde se muestra. En muchos casos, si revisamos la conflictiviad en los municipios de sistemas normativos internos, vamos a encontrarnos que poco tienen que ver con lo electoral, que más bien devienen de otros factores, ¿no? Que están ahí presentes y que sin embargo, como también ocurre muchas veces en las elecciones por partidos políticos, pues se tienen que mostrar en ese momento. Para no ir muy lejos, en el 2015 el magisterio hizo la coyuntura electoral, el momento de mostrar su inconformidad con una serie de acciones, ¿no? Entonces, esto lo que ha señalado es que mientras las comunidades están trabajando y logran encontrar consensos internos, pues no pasa nada. Muchas veces nos enteramos
conocido procesos comunitarios muy interesantes de readecuación de sus normas, de cambio de sus instituciones, de cambio de sus reglas, y nosotros muchas veces ni nos enteramos, y a veces son tareas o son temas mucho más complejos de los que llegan al mismo órgano electoral como conflicto, ¿no? Entonces ahí tendríamos que empezar a disgregar, a estar estableciendo claramente cuál es la problemática que se tiene. Un tanto en el tenor de lo que señala el maestro Hugo Aguilar, en el sentido de que tenemos un marco de actuación que nos obliga a respetar la autonomía de las comunidades, ¿no? Ellos tienen un amplio margen para resolver de manera interna sus conflictos. Solo cuando estos no son resueltos dentro de ese ámbito interno es cuando la institución estatal tendría que entrar a garantizar ese conjunto de derechos, y en muchas ocasiones está pasando al revés, ¿no? Antes siquiera de que empiecen a procesarlo en las comunidades, ya hay una actuación del órgano electoral o de los tribunales electorales, y que empiezan entonces a incidir en un conjunto de reglas o de cambio, de modificación o de imposición de reglas que no han sido procesadas por la comunidad. En muchas ocasiones la comunidad puede tener mejores soluciones si se les permite construir a ellos mismos la solución a estas problemáticas que están enfrentando. Esto nos está señalando particularmente en el crecimiento del número de municipios con controversias o en conflicto, como se les llama, ¿no? Mientras en la década pasada alcanzaron a un par de decenas, no llegaron a una cincuentena, en el 2010 ya llegan a 84, en el 2013 llegan a 144, pero en el 2010 50 no se resuelven. Esto es, 2 de cada 3 problemas con municipios que llegaron con conflicto al órgano electoral no se resolvieron. En el 2013 llegan 144, pero ahí solo son 13 los que no alcanzan resolución en ese año, es decir, solo el 10%. Más allá de la estadística, más allá de los números, lo que habría que analizar con mucha precisión es la complejidad de cada tema que llega y cómo se resuelvan. Tenemos que hacer un análisis cualitativo sobre estos temas que se hayan planteado ya en la mesa, agencias contra cabeceras, el tema de género y algunos otros temas que van a estar surgiendo. Gracias, maestro. Consejero. Muchas gracias, amigo Manuel. También agradezco y de verdad me da mucho gusto compartir esta mesa con expertos en la materia. Me da gusto volver a verlos también después de algún tiempo. Pues bueno, me parece que el tema sin duda es sumamente complejo y debe de partir o parte desde mi perspectiva desde este modelo de democracia occidental que en todo este tiempo, a partir del reconocimiento precisamente de los usos y costumbres en un marco jurídico como tal, pues bueno, no solamente choca este modelo democrático occidental con la comunidad o con las reglas internas de la comunidad, sino que más allá de eso, lo que está haciendo es romper de manera, en algunos casos de manera violenta incluso, con las propias costumbres, con la propia normatividad de estos sistemas normativos. Y en ese sentido, evidentemente, se está vulnerando de manera muy evidente la decisión de la Asamblea General Comunitaria como este máximo órgano de deliberación, en donde se deben procesar no solamente todos los disensos en temas políticos, sino todos los disensos en temas sociales, en sus propios temas económicos, incluso o de carácter comunal de estas poblaciones indígenas. Lo que está sucediendo es que a partir de esta violación, me parece también coincido con esta violación a la autonomía de las comunidades a partir de esta judicialización incluso que se ha dado a los conflictos, es sin duda algo que también están ocupando a distintos actores políticos, y hablemos de manera clara, actores políticos para poder ocupar este choque que se da entre el sistema occidental con los usos y costumbres para poder establecer un clima de ingobernabilidad y establecer un estado de conflicto a modo. Y son datos muy interesantes los que, por ejemplo, acaba de hacer referencia el maestro Víctor, en el sentido de que si bien es cierto, en 2010 quedaron 50 municipios sin resolver y en donde se impone la figura de un administrador municipal, en el caso del 2013, efectivamente, únicamente el 10% de estos municipios no llegaron a buen puerto, no tuvieron una solución, pero me parece que en este proceso 2016 se está dejando de lado
que estos procesos que se vivirán con mayor intensidad a partir de octubre y hasta diciembre de este año pueden convertirse en un foco de atención que sea intervenido efectivamente por actores externos que busquen convulsionar municipios a propósito, a fin de desacomodar o a fin de acomodar las fuerzas políticas al beneficio de cualquier grupo o llamémosle partido político. Y en ese sentido es donde están buscando este caldo de cultivo, como la falta de inclusión o la falta de una representación efectiva, como le han llamado los tribunales, a la falta de inclusión de las mujeres en los cabildos municipales, o a la falta de participación de avecindados o de ciudadanos y ciudadanas de agencias municipales. Lo están buscando como este caldo de cultivo para a partir de ahí convulsionar a los propios municipios. En efecto, ahora creo que toca a las instituciones. En el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca se empieza a vislumbrar ahora una situación de poder atender los conflictos de manera estratégica. Al menos es lo que estamos nosotros proyectando. ¿Y por qué lo pongo de manera estratégica? Porque hace un momento, incluso antes de iniciar el panel, comentaba con el maestro Hugo, que muchas veces, aparte de irrumpir de manera violenta a la autonomía de las asambleas generales, lo que se hace a partir de las instituciones es imponer, y muchas veces imponer a partir de la improvisación. Ni siquiera hay una metodología, no hay un estudio a fondo que permita conocer la propia cosmovisión de las comunidades, y únicamente se irrumpe a partir de las instituciones. En el caso de las instituciones electorales, el Instituto Estatal Electoral, lo que muchas veces se ha realizado es que a partir de la mediación de los conflictos se atraen, esta conflictividad se atrae a una institución sin siquiera pasar todavía por este proceso interno de deliberación en donde la comunidad tiene que buscar sus propias soluciones. Se prende un foco de atención en el municipio de X nombre, y lo que se hace muchas veces es llamar a los 2 o 3 grupos en conflicto. ¿Y qué se hace? Se ponen a discutir, muchas veces llegan hasta la agresión verbal entre la propia comunidad, y se está ya interfiriendo a modo de imponer un método de solución, o de muchas veces de decir cuál va a ser las reglas o los pasos a seguir, y esto evidentemente está ya transgrediendo la propia normatividad interna. Pero más allá de eso, los tribunales, tanto el tribunal local como los tribunales federales, me parece que sin duda han interferido o han incidido de manera, desde mi punto de vista, bastante lamentable en algunas resoluciones, en cuanto a que no solamente transgreden la normatividad interna, sino que imponen de manera violenta también este tipo de solución de conflictos. Hay resoluciones en las que incluso los tribunales han dicho que se les da un término de 5, de 8, de 15 días para poder llevar a cabo su elección, y esto muchas veces lo único que llega a hacer es a polarizar la conflictividad. Por otra parte, lo que comentaba hace un momento sobre la situación de por qué no debemos desatender esta conflictividad que pudiera suscitarse respecto a que el reacomodo de fuerzas que llevó a cabo este proceso electoral por partidos políticos, y que fue su jornada el 5 de junio, de la cual ya hay gobernador electo, pues obviamente hace que los demás partidos políticos, las demás fuerzas políticas, pues busquen nuevamente reacomodarse o busquen fortalecerse a partir de estas comunidades. Y ese es el poco, me parece, que tendremos que estar siguiendo muy de cerca, puesto que si no se hace, no solamente vamos a poder superar esta cifra de 148 municipios en conflictos, quizás se pueda duplicar, pero lo peor de eso es que se podría llegar a la imposición de figuras como el administrador municipal, a partir de que no se puedan solucionar, vamos, una cifra exagerada. Si en 2010 fueron 50, que en esta ocasión puedan ser hasta 80 municipios que no se puedan solucionar, pero obviamente a partir, insisto, de este caldo de cultivo que está generando la inclusión de los avecindados, de las agencias municipales y por supuesto también de las mujeres en una representación efectiva, pero que más allá de esta lucha, esta pugna entre los derechos individuales y derechos colectivos que muchos jurídicos han llamado, pues me parece que el tema trasciende a cómo estar armonizando este sistema normativo a esta democracia occidental que ha sido, pues, desafortunadamente impuesta. Gracias, consejero. Sobre la mesa han coincidido bajo diferentes ópticas sobre, primero, que el Instituto Estatal Electoral no puede validar, desde la perspectiva acá del licenciado Hugo, sino es la Asamblea quien valida, ¿no? Y el órgano electoral solo se convierte en esa institución que garantiza
estos derechos o revisa que todos estos derechos se cumplan y les dice tu asamblea está bien. El maestro Cipriano plantea el tema de género desde una perspectiva peculiar en el sentido de sí la participación de la mujer, pero revisemos cómo se está dando la participación política, es decir, no apliquemos desde la visión del maestro Cipriano el tema de género a rajatabla por las dinámicas particulares de cada comunidad. Lo que sí entiendo de la posición del maestro Cipriano es que sí se debe garantizar la participación política y activa durante la asamblea de la mujer. Vayamos revisando, entendí del maestro Cipriano, este planteamiento para incluirlas en el cabildo. Ahora, lo que plantea el maestro Víctor Leonel en términos concretos es: revisemos cada caso particular de este proceso electoral, porque no se pueden aplicar criterios generales para las 417 asambleas que vaya a haber. Esta soberanía, entiendo que todos están planteando sobre la mesa, tiene que ver con estas dinámicas que deben empatarse, aun cuando son sistemas normativos, con el derecho occidental. Lo que comentaba el consejero Uriel, por ejemplo, de esta injerencia o cuando se judicializa un proceso, cómo las dinámicas o las visiones de los magistrados se traducen en resoluciones y que evidentemente impactan en la vida comunitaria. Eso, entiendo el planteamiento del consejero, habría que revisar cuáles han sido las resoluciones de cada uno de los tribunales, dado que también llegan y modifican la práctica comunitaria. Ahora les plantearía acá Tertulia política, análisis y reflexión del poder.